demuestre si la función dada es armónica. La función es f de xy igual a coseno de x que multiplica a toda esta expresión e a la y menos e a la menos y dividido entre 2 más seno de x multiplicado por e a la y más e a la menos y dividido entre 2. Muchos estudiantes cuando ven funciones trigonométricas y funciones exponenciales automáticamente dicen esto está difícil. No está nada difícil, está muy sencillo. Observe. En primer lugar debemos recordar qué significa función armónica. Función armónica es aquella función donde su segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y son igual a 0. O sea, cumple con lo que se llama la ecuación de Laplace. Entonces, lo que hacemos en este caso es derivar con respecto a x, la primera derivada con respecto a x. La primera derivada con respecto a x indica que solamente derivo la derivada del coseno, que es menos seno, y toda esta función es constante, por lo tanto dejo toda la función constante. Más, ahora derivo solamente el seno, aquí tenemos la derivada del seno, es coseno, y todo esto es constante, dejamos todo eso constante. ¿Ok? Aquí lo que podemos ver simplemente es que hacemos la multiplicación, simplemente menos seno de x que multiplica esta expresión, aquí la tenemos, ¿ok? Y dividido entre 2. Y de forma parecida, lo que hago es multiplicar el numerador con numerador para que me dé esta expresión. Ya nosotros sabemos derivar bien, por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de problemas. Entonces, en total nos queda ahora que si esta es la primera derivada, tengo que volver a derivar a esta función con respecto a x. Volvemos a derivar, pues. Si derivo otra vez con respecto a x, recuerden que toda esta expresión es constante. Solamente derivo al seno. Derivada del seno, coseno. El signo negativo, aquí está. Toda esta expresión que está aquí, que es constante, toda esta expresión está aquí. Más, pero cuando derivo al coseno, recuerden que es menos seno, por esa razón aparece el menos. Nos queda derivada del coseno menos seno, aquí está. Y toda esta expresión, repito, es constante, por lo tanto lo dejamos acá. Que indica que ya calculamos la segunda derivada de la función con respecto a x. Ahora vamos a calcular la primera derivada parcial de la función con respecto a y. Y ven, si es con respecto a y, ahora coseno es constante, dejo coseno constante igual. Cuando derivo esto, el 2 es constante, está en el denominador, aquí está constante. Solamente derivo el numerador. E a la y derivado con respecto a y, e a la y. Menos, tengo un menos pendiente. E a la menos y derivado es ella misma. Aquí está ella misma. Por la derivada del exponente que es menos 1, por este menos que está acá, nos da positivo. Más seno de x es constante, aquí lo tenemos. Y de forma similar derivo a esto. Ya saben que e a la y es e a la y. E a la menos y, e a la menos y. Si derivo el exponente queda menos 1, por este más quedaría este menos que está aquí. Entonces, ahora lo que hago es multiplicar los numeradores y nos queda esta expresión. ¿Qué debo calcular ahora? La segunda derivada de la función con respecto a y. Lo que está derivado con respecto a y, debo volver a derivarlo con respecto a y. Otra vez, el coseno de x entre 2 es constante. Solamente derivo esto. Más el seno de x entre 2 es constante. Solamente derivamos esto. Al derivarlo nos da entonces, aquí lo tenemos como resultado lo que pueden observar. Y nuevamente multiplicamos los numeradores y los denominadores. Aquí está uno, aunque usted no lo vea. Y hacemos sus respectivas multiplicaciones. Que indica que ya tenemos la segunda derivada de la función con respecto a x y también tenemos la segunda derivada de la función con respecto a y.
Solamente ahora nos toca es sustituirlo. ¿Quién es este? Toda esta expresión que está aquí. ¿Quién es esta? Toda esta expresión que está aquí. Y la hemos colocado. Y si tienen buena vista, y como siempre digo como lema, utilizan el ojo de la cara, observarán que estos señores se simplifican y por lo tanto se cumple la igualdad. O sea, se cumple lo que se llama la ecuación de Laplace. Vamos a demostrar que la tercera derivada de la función con respecto a x y luego dos veces derivada con respecto a y es igual a la tercera derivada de la función derivada con respecto a z, luego derivada con respecto a x y luego derivada con respecto a z. Si la función, que ahora depende de tres variables, es igual a y que multiplica a e a la x más x que multiplica al logaritmo de z. Por supuesto, si tenemos que demostrar esta igualdad, lo único que debemos considerar es el orden de la derivación. Empezamos. La derivada parcial de la función con respecto a x. Si es con respecto a x, nos quedaría solamente y e a la x. Recuerden que y es constante y la derivada de e a la x es ella misma. Aquí está. Más la derivada de x logaritmo de z. Logaritmo de z es constante y la derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, nos quedaría logaritmo de z. Vamos a calcular ahora la derivada parcial de la función con respecto a y. Aunque aquí, vean bien, aunque aquí no nos las piden. En ninguna parte nos las piden. Pero aprovechamos y calculamos la derivada de la función con respecto a y. Si es con respecto a y, observen que solamente nos queda y derivado de 1 por e a la x es e a la x. ¿Okay? Ya que este será 0 porque no tiene la variable x. Calculamos ahora la derivada parcial de la función con respecto a z. Si es con respecto a z, ¿qué indica? Que todo esto es 0. Esta es la constante, aquí está. Y el logaritmo de z derivado con respecto a z es 1 sobre z. Multiplicado por x nos quedaría x dividido entre z. Muy bien, tenemos las primeras derivadas de la función. Tenemos que seguir esto que está acá. Vamos a calcular ahora, vean, la segunda derivada parcial de la función, y esto indica lo que está derivado con respecto a z, ahora lo voy a derivar con respecto a x. Por esta razón es que yo siempre coloco esto, para no equivocarnos. Vean, la primera derivada de la función con respecto a z, ahora la voy a derivar con respecto a x. Busco quién es la primera derivada con respecto a z. Busco aquí en rara, es esta señora. Si lo derivo ahora con respecto a x, ¿qué indica? Que z queda 1 sobre z, queda constante, y la derivada de x sería 1. Por lo tanto, nos quedaría solamente 1 sobre z. Aquí está. Seguimos. Vean bien, ¿qué indica esto? La segunda derivada de la función con respecto a x y luego con respecto a z. Esto no es más que voy a derivar nuevamente ahora con respecto a z lo que ya estaba derivado con respecto a x. Si esto es la primera derivada de la función con respecto a x, la busco. Es esta que está aquí. Y esta que está aquí la voy a derivar con respecto a z. Si es con respecto a z, esto es 0. Y derivada del logaritmo de z nos quedaría solamente 1 sobre z. Muy bien. Hay que tener cuidado con esta identidad. Seguimos. Vean bien ahora. Voy a calcular la tercera derivada de la función. Lo que está derivado con respecto a x, ya lo derivé con respecto a z y lo voy a volver a derivar con respecto a z. Por esa razón, vean cómo está aquí. Voy a derivar con respecto a z la segunda derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a z. ¿Quién es esto? La busco. Segunda derivada de la función, busco aquí, es esta que está aquí, esta que está aquí. ¿Cuánto nos da? 1 sobre z. Y la voy a volver a derivar con respecto a z. ¿Qué indica? Que z pasa a la menos 1. La derivada sería menos 1, z a la menos 2. Pasamos z a la menos 2 y nos queda z cuadrado. ¿Ok?
Entonces en total, menos 1 sobre z cuadrado. Repito, aquí hay que tener muy pero muy en cuenta el orden de la derivación. Y ahora vamos a calcular la tercera derivada de la función. Y vean bien, lo que está derivado con respecto a z lo derivé con respecto a x. Y ahora ese resultado lo derivo con respecto a z. Entonces busco quién es la segunda derivada de la función, primero con z y después con x. La busco. Primero con z y después con x. Quiere decir que esta función, ¿cuánto nos dio? 1 sobre z. Y si lo voy a derivar ahora con respecto a z, queda idéntico a lo que expliqué acá. ¿Qué nos quedaría? Z a la menos 1. Menos 1, z a la menos 2. Pasamos z a la menos 2 al denominador, al cuadrado, y el resultado nos quedaría esta señora. Lo que podemos comprobar muy fácilmente que sí se cumple esta igualdad. Repito una vez más, deben saber el orden de la derivación. No se dejen confundir con esto tan fácil. Nos vemos en otro vídeo. Recuerden suscribirse a mi canal.